Hace frío en el Estado de México. Prácticamente en todas las regiones se siente un aire frío. Está saliendo el sol, pero el aire frío se siente en la entidad mexiquense. Y eso me recuerda una frase que dicen allá en mi barrio, que no hay que tener frío, que no hay que tener miedo. Pero en el Estado de México sí hay que tener frío y hay que tener miedo. A 5 años del iniciado el gobierno del licenciado Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México, la entidad mexiquense es la número uno en materia delictiva. Número uno a nivel nacional, de acuerdo a las cifras que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública del país. Vamos a revisar algunos datos de manera muy breve. Es increíble que el Estado de México, tan solo en lo que va del 2022, entre enero y julio de este año, es decir, en el primer semestre del año, ha acumulado 235,817 carpetas de investigación levantadas por algún tipo de delito. Es decir, 235,817 personas han iniciado un reporte ante la autoridad mexiquense o federal por algún delito. Esto es abrumador, es verdaderamente enloquecedor la cifra. El Estado de México es la entidad número uno en delitos que se cometen en todo el país. Más de 235,000 delitos en el primer semestre de este 2022. Vamos a detallar algunos de los delitos más graves, más terribles, no necesariamente los más numerosos, pero sí los más terribles, y algunos que sí son los más numerosos y que por supuesto la entidad mexiquense encabeza la lista nacional con estos delitos. Vamos a poner el ejemplo de los más terribles: 185 homicidios, 84 feminicidios, 52 secuestros, 3,280 abusos sexuales, 2,154 denuncias por acoso sexual, 104 denuncias por hostigamiento sexual y 1,135 violaciones simples que se suman a las 988 violaciones sexuales equiparadas. La violencia sexual, los feminicidios, siguen siendo uno de los rubros de inseguridad y de delincuencia que más afectan al Estado de México. Durante los 5 años del gobierno del licenciado Alfredo del Mazo Maza, la política pública para las mujeres se ha reducido exclusivamente a regalarles 2,400 pesos cada 2 meses. 1,200 pesos al mes a través del salario rosa. Con eso no se resuelve absolutamente nada en términos de economía familiar y menos aún de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres en el hogar o de la violencia sexual, de la violencia física, del hostigamiento laboral que viven en sus centros de trabajo las mujeres mexiquenses. Es triste que en el Estado de México solamente se inviertan 30 millones de pesos en todo el año para prevenir y tratar de erradicar la violencia de género, la violencia contra la mujer. En cambio, se destinen más de 600 millones de pesos para la promoción personal del gobernador del Estado de México a lo largo de un año y que a partir de hoy y en los próximos días se va a intensificar con motivo de su quinto informe de gobierno del licenciado Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México. Sin embargo, los resultados no son los mejores, no son los óptimos. Lejos, lejos estará ese documento que hoy entregó el secretario de Gobierno, Luis Felipe Puente, ante la legislatura mexiquense. Lejos estará de documentar estas cifras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene. Los primeros lugares en materia delictiva. Por supuesto que no van a hablar de ello. Por supuesto que no van a rendir cuentas de las más de 19,791 denuncias de robo de vehículos que se han dado entre enero
y julio del 2022 en el Estado de México. 19,791 denuncias de robo de vehículos en el Estado de México en este primer semestre del año. Por supuesto que eso no lo van a informar en el quinto informe de gobierno de Alfredo del Mazo Maza. Tampoco van a señalar las más de 4,895 denuncias de robo a casa habitación que se han perpetrado en la entidad mexiquense. Y cabe decir que estos delitos, en su mayoría, sobre todo los robos de vehículo, en su mayoría, se dan a través del uso de la violencia, es decir, a través del uso de armas de fuego para intimidar o para dañar la integridad física de las personas y despojarlas de su patrimonio. Lo mismo ocurre con los delitos, con los atracos en los negocios, sea un pequeño comercio, sea una micro, pequeña o grande empresa. Hay más de 12,000 denuncias de negocios atracados, dañados por la delincuencia en lo que va de enero a julio de este 2022. Datos que también refiere el semáforo delictivo del Estado de México. Es terrible, verdaderamente terrible lo que se vive en el Estado de México. Hay una sola cifra que nos refleja la desconfianza que tiene la sociedad mexiquense en la autoridad del Estado de México. Solamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública solamente registra 4,138 denuncias de robo a pasajeros en el transporte público entre enero y julio de 2022. 4,138 denuncias. Son pocas si tenemos en cuenta que todos los días en algún punto del Estado de México se perpetra un atraco al transporte público. Sin embargo, los mexiquenses no confían en los ministerios públicos. Son pocas las personas que denuncian un delito que viven, que sufren y acuden a la Fiscalía de Justicia del Estado de México a poner su denuncia. Son muy pocas las personas que lo hacen ante la desconfianza, pero sobre todo ante la impunidad que existe, ante la falta de celeridad en las investigaciones y en consecuencia de castigo para los perpetradores de estos y todos los demás delitos. Ese es el verdadero estado que guarda la entidad mexiquense. De eso no van a hablar en el informe de Alfredo del Mazo Maza. Ojalá hubiese alguna sola referencia para tratar de mejorar lo que hoy se vive en la entidad mexiquense. 5 años lleva Alfredo del Mazo Maza al frente del gobierno del Estado de México y jamás pudo cumplir ni quiso el famoso decálogo para mejorar el transporte público que su antecesor, Erubiel Ávila Villegas, desde el 2011 en campaña venía proponiendo y ya en gobierno dijo que lo iba a cumplir. Para mejorar, por supuesto, la seguridad pública, mejorar el transporte con cámaras de video, mejorar las unidades con vehículos nuevos, realizar operativos de seguridad dentro del transporte público. Se habló incluso de policías infiltrados, ponerles incluso acceso a internet y por supuesto las videocámaras y botones de pánico para alertar los delitos que, insisto, día a día se cometen en las unidades del transporte público. 5 años de Alfredo del Mazo Maza y no quiso cumplir ni esa ni muchas otras promesas que los gobiernos del PRI vienen realizando en la última década en la entidad mexiquense. ¿Qué decir del tema de la violencia de género? Ya dimos las cifras que son de manera contundente, pero además aberrante de lo que se vive en el Estado de México. Yo soy Mauricio Martínez, les agradezco el favor de su atención y hay que cuidarnos, porque sí da frío vivir en el Estado de México.